Hola Juan de la Cruz, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Juan de la Cruz, le voy a socializar este documento que es un instructivo para el mantenimiento de jardines, ¿listo? Igual yo se lo voy a enviar en manera de PDF para que usted lo pueda leer y consultar mejor. Lo que voy a hacer es que voy a pasar por cada uno de los puntos para aclararle cualquier duda que usted pueda tener, ¿listo? Entonces, este es instructivo, es para las personas que realizan labores de jardinería en los mantenimientos. Entonces, como podemos ver, el objetivo dice que es buscar dar las pautas necesarias para hacer un buen mantenimiento a jardines y zonas verdes en función de garantizar visibilidad y buen estado de los mismos. Entonces, si bien es cierto que el objetivo es que ustedes sepan cómo hacer correctamente la labor, también es mirar de qué manera la pueden hacer que sea seguro y que no represente para ustedes ni una enfermedad laboral ni un accidente de trabajo. ¿Listo? El alcance acá pues dice que aplica para todas las personas que realizan labores de jardinería. Dentro de las definiciones, pues estas sí se las voy a dejar para que usted la lea exactamente. Nos da la definición de podar, qué es un jardín, qué es fertilizar, qué es un riego, qué es un árbol, nos define qué es una planta, qué es aporcar, qué es prado y qué es un arbense. ¿Listo? Entonces, esas definiciones para que las tenga en cuenta. Dentro del procedimiento nos dice que lo primero que tenemos que tener en cuenta cada que se va a realizar son los implementos que se van a necesitar para realizar la poda. Estos implementos dependen mucho de la labor que nosotros vayamos a hacer, ¿sí? Entonces, dentro de los equipos que podemos necesitar está la guadaña, sopladora, la cortaceto, la cortacésped, un buggy y una zorra. Vuelvo y digo, no es que los vaya a necesitar todas, es depende de la labor que realicen. Y dentro de las herramientas nos dice que podemos tener mangueras, surtidores de agua, rastrillas, recogedor, pala, palina, asadón, pica, bueno, todos estos, pero vuelvo y digo, dependen de la tarea que vamos a realizar. Y también nos habla de unos productos, fungicidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes, abonos químicos y abonos orgánicos. Entonces, esta parte de acá nos habla de las actividades que se hacen en los jardines. Lo primero que nos dice es el riego, el cual es importante hacerlo entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana o entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. La razón, en estos horarios el sol no es tan fuerte y no absorbe rápidamente el agua, lo que hace pues que tengamos que utilizar menos agua. La frecuencia depende del tipo de planta y del tipo del suelo, como también del tipo de clima. Y acá también tenemos que tener en cuenta si la planta se encuentra en una parte interna o externa, si es una planta con flor o sin flor. Teniendo en cuenta pues todas estas características, los riegos se pueden hacer o todos los días, día de por medio, 3 veces a la semana. Bueno, luego de que tengamos establecida la frecuencia del riego, ya sabemos que se debe hacer de manera constante, es decir, si es cada 3 días, es cada 3 días, no cada 6 ni cada 8. Bueno, por acá también nos habla del mantenimiento de enfermedades y las plagas que puedan presentar las plantas y nos habla de cuando usamos un plaguicida. Nos dice que los plaguicidas varían dependiendo de la infección que tenga en ese momento la planta. Acá nos habla de fertilización, pero pues como a nivel general. Allá como no usamos mucha fertilización, quiero que nos enfoquemos más que todo. Bueno, acá depende de la fertilización, si es plantas con flores, si son árboles, y nos dice cómo aplicarlas. Pero quiero que nos centremos un poquito en esta parte que es en la poda de plantas, árboles y prado. ¿Listo? Se recomienda realizar las podas en horas de la mañana. Pues hasta ahora todavía digamos que los árboles o las plantas a podar no han recibido todavía mucho sol y eso pues ayuda al mayor crecimiento de las plantas. Bueno, generalmente el proceso de poda se hace cada mes, sin embargo depende del tipo de planta o del requerimiento si se hace en un menor o un mayor tiempo. ¿Listo? Hay diferentes tipos de podas. Está la poda de formación, que es la que busca darle una forma bonita a la planta o al árbol.
Entonces están las formas ovaladas, hay personas que con muchas plantas sacan como el letrero del mantenimiento. Entonces esta es una poda de formación o también puede ser de adorno para que se vea pues más bonito. Está la poda de mantenimiento y acá lo que se hace es eliminar las ramas que crezcan tanto hacia arriba como hacia los lados o las que cuelgan. De esta manera lo que hacemos es que estas ramas permitan pasar la luz a la parte más baja del árbol. ¿Listo? Y está la poda de rejuvenecimiento o regeneración, que esta es donde a los árboles se le retiran todas las ramas que ya estén muertas, pues que estén secas o las que estén demasiado tupidas. Esto se hace con el fin de que el árbol como que vuelva a tener una mayor regeneración y crezca más. Bueno, también hay que tener en cuenta que si se ha perdido follaje en la parte baja, es decir, si en la parte de abajo normalmente tiene flores y ya no tiene, lo que hacemos es que se corta el tallo a unos 15 centímetros de la base, con el fin de que vuelva pues a crecer. De lo contrario, solamente las ramas que están dañaditas. Bueno, eso eran pues como generalidades de la poda. Ahora vamos a hablar un poquito de la poda en las plantas. Entonces dice que la poda de las plantas siempre se debe de hacer en forma de la yema, en forma oblicua, ¿cierto? Por encima de la yema, en forma oblicua. El corte siempre debe hacerse de abajo hacia arriba para evitar que se desgarre o se fracture pues como tal la rama, ¿sí? Se debe observar bien si la planta tiene botones para evitar cortarlos. Estos botones son los que hacen que nazcan o nuevas flores o nuevas hojitas, ¿listo? Entonces si tiene botones, ahí no vamos a cortar. Bueno, hay que tener en cuenta que antes y durante el proceso de poda se debe de tener en cuenta la altura de las plantas para que en conjunto se vean uniforme. ¿Qué quiere decir acá? Si yo observe ya todo el jardín y veo que todos tienen como una altura estándar, digamos 80 centímetros o 1 metro o 2 metros, pero son parejitos, yo voy a podar a esta misma altura. No vamos a hacer que un árbol, que todos los árboles tienen, digamos, 1 metro de altura o 2 metros y yo lo voy a cortar a 50 centímetros porque no se va a ver uniforme. ¿Listo? Bueno, acá eso era para las plantas que son pues pequeñas. En esta parte de acá vamos a hablar de la poda para los árboles. Acá también hay que tener en cuenta lo que le decía ahorita, hay que tener la proporción, es decir, si ese árbol está ubicado en un área donde todos los árboles son altos, yo debo de dejarlo alto o bajarlos todos un poquito. No los voy a dejar más chiquitos porque se va a ver uniforme. Acá lo importante es sacar esas ramas para que pueda introducirse la luz hacia la parte interna del árbol. ¿Listo? Bueno, ¿qué más nos habla acá? Se deben de podar todas aquellas ramas de los árboles que obstaculicen áreas comunes y que afecten directa o indirectamente a las personas. Por ejemplo, cuando vemos que son árboles que ya tienen unas hojas demasiado de bajitas que no permite el flujo normal de las personas, ahí debemos de podar. ¿Listo? En el tema del prado, acá es muy importante tener en cuenta si vamos a usar máquina podadora o guadaña, y esta se debe de hacer una inspección antes de usarla. Bueno, y no solamente con la guadaña o la podadora, también con machetes, si usamos cortacetos, todas las máquinas que vayamos a usar, debemos de garantizar que al momento de usarlas estén en correcto estado. ¿Listo? Bueno, se debe utilizar en las actividades de poda de prado la mampara o polisombra. Muy importante, cuando estemos haciendo poda, por ejemplo con la guadaña, acá un compañero tiene que solicitarnos una mampara o una polisombra, que es una tela, y lo que hace es evitar que, digamos, cuando guadañamos hay proyección de partículas, de pasto, de piedras, de plásticos que sí se pueden encontrar ahí en el prado. Entonces la polisombra es para evitar que estas partículas impacten o contra ventanas de la fachada, o contra carros o contra otras personas. ¿Listo? Acá nos habla ya un poco más del manejo de las arbences, el tema de los plaguicidas que podríamos utilizar. No quiere decir pues que todos lo utilicen. ¿Listo? Don Juan de la Cruz, entonces la idea con este documento es que usted lo lea, cualquier duda que tenga, cualquier pregunta, con mucho gusto me la hace, y la idea es pues seguir haciendo el tema de las podas rutinarias y todas las labores de jardinería de una manera segura. ¿Listo?
Entonces, como tipsitos adicionales, recordar usar siempre los EPP adecuados, los guantes anticorte o los guantes de baqueta, dependiendo de la labor que vamos a realizar. Si estamos con la guadaña, usar correctamente la careta, el peto, los guantes de carnaza, las botas de seguridad, todo eso con el fin pues de evitar que tengamos un accidente de trabajo. Importante lo que le decía ahorita, hay que realizarle una inspección preoperacional a todas las máquinas. Si usted identifica que la guadaña, el machete o la cortaceto no se encuentran en condiciones óptimas para ser operadas, esa herramienta no se puede utilizar y se debe hacer el reporte inmediatamente al supervisor con el fin de que él haga el respectivo cambio o el mantenimiento que haya que hacer para que al momento de usarlo pues se pueda usar de manera segura, ¿cierto? Importante, durante la labor vamos a estar muy concentrados en lo que estamos haciendo, no escuchar pues música, ¿cierto? No hablar por celular. Si definitivamente estamos esperando una llamada que es urgente, es preferible apagar la guadaña si la está usando, parar totalmente la tarea, recibir la llamada y nuevamente iniciar la tarea, ¿sí? No estar hablando por celular y haciendo la tarea porque eso genera distracción y nos puede provocar un accidente de trabajo. Al momento de finalizar la tarea es muy importante dejar todo en orden, ¿cierto? No dejar pues las herramientas tiradas, dejarlas siempre ubicadas en el lugar que está destinado para el almacenamiento de ellas y limpias, ¿cierto? Es muy importante siempre organizarlas limpias y guardarlas limpias. Esto ayuda a que las herramientas duren más y que al momento de usarlas pues no tengamos que generar un tiempo perdido mientras se le hace la limpieza inicial. ¿Listo? Eso era todo, don Juan. Cualquier duda que tenga, cualquier pregunta, con mucho gusto. Feliz tarde.